Vale, el tema que nos convoca hoy analíticamente o pues, un poco para recordar es el tema de el avión de Aeropesca 1981. Hemos invitado entonces a Graciela Uribe que nos haga una presentación de unos 15 minutos y después Guillermo que nos complemente en unos 10 minutos sus lecturas sobre lo que fue ese evento del avión de Aeropesca, lo que representó para nuestra región y para nuestras vidas. Graciela, por favor, tienes ahí tú la palabra. Bueno, me dijo Reinel que este era un espacio para comentar sobre todo experiencias y vivencias de nuestra vida y compromisos con el Caquetá. Y escogimos la vivencia que yo tuve con la caída del avión de Aeropesca el día 21 de octubre de 1981. Yo ya tenía mucho conocimiento y amistad con mis amigos campesinos colonos de Remolino del Orteguaza, que fue fundado en el 76. Era una comunidad de colonos campesinos luchadores que tuvieron sus primeros enfrentamientos, sobre todo en la defensa de la tierra, cuando llegó el Inderena y más adelante el Incora. Y dieron su primera lucha con la asesoría, ya llegó primero Víctor Félix Pastrana y Gerardo Perilla, a quienes yo creo que muchos de nosotros conocimos, y les dieron las primeras instrucciones y formación, entre comillas, revolucionaria, y los enfrentamientos que posteriormente tuvieron con las disidencias, con los grupos radicales del EPL. En todas esas andanzas yo llegué allá con Javier Serrano, que era compañero mío en la coordinación de educación del Caquetá. Habíamos trabajado y elaborado una cartilla de historia de Colombia para campesinos y allá dictamos los primeros cursos. Y allá me encontré con los líderes campesinos, sobre todo con Conrado Marín, quien fuera el primer comandante del M-19 en Remolino. Eso para ubicar mi conocimiento y mi amistad con los colonos de Remolino. Pero también con la persona que lideró el operativo del avión de Aeropesca. Aquí tengo las fotos, todos alcanzan a ver, publicadas, de lo que fue el aterrizaje del avión de Aeropesca en el río Orteguaza. Yo había sido informada de ese operativo como casi un mes antes por un gran amigo, Roberto Montoya, quien fue el que dirigió el operativo haciéndose pasar por ingeniero civil en Medellín, donde secuestraron el avión, lo hicieron llegar a La Guajira. En La Guajira lo cargaron de armas que venían en el barco Carina desde Hamburgo, en Alemania. Allí lo cargaron de 9 toneladas de armas y se dirigieron hacia el Caquetá. A mí Roberto, a quien conocí desde que era estudiante por la presentación de otro gran amigo, y le seguí su rastro, me encontré con él en Nicaragua porque, no sé si Guillermo lo conoció seguramente, porque él estuvo entre los que se presentaron como voluntarios a combatir con el Frente Sandinista. Roberto aparece después, una vez en mi casa en Florencia, y resulta que el día anterior él era el que había dirigido la toma de Curillo, que fue una de las primeras tomas armadas que hizo el M-19 en el Caquetá. A partir de allí nos seguimos encontrando y fuimos compañeros de muchas aventuras y riesgos en el Caquetá. Él me comentó, una vez llegó a mi casa también,
todo vestido de blanco, rodeado de cadenas de oro. Estaba en avioneta recorriendo el territorio nacional, buscando playas donde poder aterrizar con avionetas. Estaban preparando el operativo para entrar con las armas al Caquetá. Me llegó, como unos días antes, me llegó un paquete con ropa que yo fui a reclamar a Comotor. Entonces no decía quién era, yo dije, eso debe ser de Roberto. Como una semana antes yo había estado en Remolino y Conrado me mostró la pista que estaban construyendo para el aterrizaje, no de un avión, sino de una avioneta. Pues una pista improvisada en la selva. Yo creo que tampoco hubiera aterrizado ahí una avioneta. Ellos nunca esperaron un avión, esperaban una avioneta y sabían que en esos días iba a llegar. No sabían exactamente el día y la hora. Yo me enteré en Florencia de la noticia, inmediatamente dije, ahí viene Roberto. No sabía nada más. Ahí sucedió todo lo que todos conocemos y yo narro un poco con bastante detalle en este libro. Ahí narro todo lo que fue ese operativo y lo que siguió el operativo, que prácticamente dio inicio a lo que se ha llamado la guerra del Caquetá. Todo lo que vino después. Roberto llegó a mi casa otra vez 2 días después del aterrizaje del avión. Venía embarrado con los zapatos rotos. Cuando yo abro la puerta y lo veo, yo casi me caigo del susto. Era el hombre más buscado en todo Colombia en ese momento. Llegó, se bañó, ciertamente la ropa era para él. Traía una cantidad de dinero que olía a selva, le cambiamos ese dinero por dinero con olor a ciudad y nos contó cómo había sido todo el operativo, cómo él se vino con armas hasta salir a Playa Rica, la carretera que conduce de Valparaíso a Solita, y así llegó a mi casa. Estuvo un rato, descansó, hablamos. Recuerdo mucho que yo le dije, Roberto, ustedes los del M-19 creen que el Caquetá es Nicaragua, Colombia es Nicaragua. Cuando me explicó cómo iban a tomarse el poder desde 3 sitios que iban a entrar con armas hasta Bogotá, uno era desde el Caquetá, otro era desde el Chocó y otro era de las armas que llegaron por los lados de Tumaco. Yo llevé a Roberto manejando el Land Rover al aeropuerto. Roberto salió de Florencia en un vuelo comercial hacia Bogotá. Esta historia, pues, es una historia que tiene mucho camino. Ahí, con esta historia, podemos hablar de todo lo que siguió y de lo que fue la guerra que se instauró en el Caquetá, de las torturas y el desplazamiento, de las torturas que se dieron en toda esa región en la búsqueda de las armas, en lo que yo llamo el camino de los fusiles, de todas las muertes y torturas que se dieron. Todos conocimos los lugares de tortura, del desplazamiento, el primer desplazamiento masivo que conocimos en el Caquetá de campesinos y que dio origen posteriormente a la invasión de los predios de la Arandia en Florencia, cuando empezaron a llegar campesinos torturados y esa historia, digamos, de muerte y de guerra que se escribió sobre todo en el sur del Caquetá. Sobre esto entonces también podríamos hablar mucho de Conrado. Yo no sé, Reinel, si todavía tengo tiempo. Conrado Marín, que fue el primer comandante del M-19 allá. Allá yo estuve en ese campamento con Raúl.
Y después Conrado es amenazado por sus mismos compañeros del M-19 cuando él es cercado por el ejército, y es Monseñor Serna el que contribuye a que ellos puedan dejar las armas, y eso por el sector más radical del M-19 fue considerado una deserción, y amenazaron en ese momento a Conrado. Dime, Jorge Reniel, ¿en qué momento? ¿Hasta cuándo? No tengo tiempo. 5 minutos. Tienes 5 minutos, tranquila. Que era un campesino que llegó a ser con unas características de liderazgo muy grande. Yo de alguna manera contribuyo, después de que con Monseñor Serna logra salir, ayudarlo a salir del Caquetá y luego llegar a Santa Marta. Tengo las cartas que me escribía Conrado de lo que fue todo este proceso de persecución, tanto del M-19 como del ejército. Sale con su familia del Caquetá, llega a Medellín, y en Medellín no recuerdo ahorita de quiénes fueron los que estuvieron del M-19 con él allí, llega a Santa Marta, donde se encuentra con Jaime Bateman. Y entonces él viaja con Bateman en el vuelo definitivo de los dos, iban para La Habana. Él, en la carta que posteriormente recibo, me recomienda a su esposa y a sus hijas, me pide que le ayude a sacar los pasaportes para ellas, para que ellas puedan viajar. Y ahí sigue el accidente del avión de Aeropesca, y viene todo el segundo proceso que vive el M-19. Ahí también hay otra historia muy unida a esta que les estoy contando, y es la historia de la vida de Ricardo Cuellar, quien fuera del M-19, manejaba las finanzas, quien contribuyó a conseguirme los recursos para enviarle a Conrado cuando estaba cercado por el ejército. Y fue un buen amigo mío. Todos, no sé si sabemos de los atentados que tuvo. Uno de ellos le atravesó la médula y lo dejó cuadripléjico, está en Suecia. Pero pues con Ricardo hemos vivido una amistad muy larga, de todo lo que significó para él ese proceso, sobre todo después de los atentados, su llegada a Florencia, el segundo atentado, y luego todos los trámites que tuvimos que hacer para poderlo sacar del Caquetá y del país. Te cuento en este momento. Una panorámica un poco de lo que fue esa época de guerra que vivimos en el Caquetá, que la vivimos muy, muy crudamente. Yo después fui amenazada durante un tiempo, me tuve que ir. La casa donde vivía me la allanaron, me llegaron sufragios, y ahí vi una historia que compartimos mucho con Boris Cabrera, que veo que hoy no apareció por acá. Pero bueno, le dejo entonces ahora la palabra a Guillermo y a los que quieran complementar esta historia. Gracias, Graciela, muy amable. La verdad, vamos a volver a compartir y a escucharte más sobre este tema, pero por ahora creo que para enriquecer la discusión, Guillermo nos puede complementar y ampliar su perspectiva, y después todos trataremos de compartir. Creo que hay algunos compañeros que entran y salen, se salen del chat, desafortunadamente, no sé, hay algún problema tecnológico. Graciela, mil gracias, y por favor, Guillermo, compleméntenos tu lectura de evento y tu participación especial en este proceso. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Sí, iniciaría, digamos, enfocando el tema de
del acuatizaje del avión de Aeropesca. Digamos, en el contexto de lo que fue el año 81, en primer lugar, desde los inicios del 81, pero también y principalmente en cuanto a la decisión política y militar y al análisis que se había hecho por parte de la Dirección Nacional del EME y la decisión, digamos, final por parte de Jaime Bateman en cuanto a dotar, digamos, a la fuerza militar que había nacido y que estaba tratando de desarrollarse con el armamento necesario para poder cumplir todos los objetivos militares y políticos hasta ese momento. Entonces, el asunto es que la situación, digamos, en que vivíamos en el año 79, 80, de lo cual yo fui testigo, porque vivíamos en una situación de pobreza extrema, por decir algo, ¿no? En el sentido, digamos, de los recursos económicos para la subsistencia, como también y fundamentalmente en la falta de dotación, digamos, de logística y de armamento, ¿no? Como lo dijo Bateman en la 8ª Conferencia Nacional en agosto del año 82, la guerrilla en el Caquetá era una guerrilla dotada con armas hechizas, machetes, cuchillos largos de carnicero, y había muy pocas armas, pero poquísimas armas de uso militar, o que, digamos, tuvieran una potencia de fuego aceptable para el propósito que se tenía. Entonces, en esas condiciones se había vivido desde los inicios, y en el año 80 la situación pues continuaba, ¿no? Y había una urgencia por parte de Bateman en resolver ese asunto y dar los saltos, digamos, necesarios en el aspecto político, avanzar, digamos, en el proceso. El M, pues, o por lo menos Bateman, no creo que haya sido un guerrerista del corazón, pero él entendió de que no había otra forma de cambiar las cosas, que había que hacerlo por la fuerza, es decir, por el poder de las armas, ¿no? Entonces, en ese contexto se desarrollan, digamos, las operaciones de la toma de Curillo en enero 19 del 81. Posteriormente, en ese esfuerzo, digamos, de traer armas del exterior al Caquetá, está la operación, digamos, del desembarco en el Chocó con 48 guerrilleros, el 6 de febrero del año 81. Y posteriormente, en marzo del 81, el desembarco de los 86 guerrilleros en la Operación Nariño, ¿no? Donde es capturado Toledo, Rosenberg Pavón, Rafael Arteaga, entre otros compañeros. Es decir, dos situaciones fallidas que prácticamente debilitaron enormemente a la organización, y parte de la dirección, como el caso de Toledo, que era parte. En marzo del 81, pues, se da la toma de Mocoa el 11 de marzo, ¿verdad? Y también se hace un operativo en San Antonio de Getuchá. Y a partir de ahí, bueno, en lo personal, me dices, por favor, Jorge, con el tiempo, porque estoy como concentrado en lo que estoy contando. No tengo el control del tiempo. Hola. Sigue tranquilo, por favor, queremos escucharte y habíamos previsto que fuera hasta las 6 de la tarde,
pero me dice Víctor que podemos extendernos, no hay problema por ahora, todo depende, creo que estamos todos absolutamente motivados por escuchar a Graciela, por escucharte a ti y después por continuar la discusión, pero sigue tranquilo, Guillermo, por favor. Sí, bueno, entonces, bueno, en lo que a mí compete, digamos, desde que yo llego a, a la organización, el planteamiento mío, es decir, fue de que necesitábamos modernizarnos, ese era mi cuento, que necesitábamos modernizarnos, que no se podía, digamos, ir a una guerra o declarar una guerra en las condiciones en las que nos encontrábamos y en las condiciones, digamos, técnico-materiales que hicieran posible. Entonces, ese era mi cuento. A todo el mundo, digamos, todos los dirigentes que me encontraban, a Chalita, a Conrado, a todo el mundo en privado les comentaba de esta urgencia y esta necesidad. Pero el que más a mí con el cual más me sentí identificado, digamos, con Jaime. En una oportunidad tuve una conversación en la montaña y me dijo, ¿qué pensás del asunto? Pues creo que el asunto, o sea, es armas, comunicaciones, inteligencia. Entonces, coincidimos en esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, en el año 81, como después de la toma de Curillo, que para mí fue, casi me cuesta el pellejo ahí porque quedamos desbandados, entonces tuve un mes, digamos, en los bosques, ahí en la zona de Caquetá, con otro compañero tratando de encontrar una salida y digamos, de poder volver a encontrar a Raúl, quien ya se había ido, digamos, hasta la parte alta de la cordillera. Entonces, bueno, después de encontrar a Raúl y de una situación ahí, a veces después la cuento, un poquito compleja desde el punto de vista, digamos, de la sobrevivencia. Entonces, inmediatamente me mandan a Panamá. Entonces, la idea en Panamá era conseguir equipos de comunicación. Entonces, quería, digamos, el asesoramiento en el sentido de qué tipo de equipos, tanto para comunicaciones tácticas como para lo que llamamos comunicación estratégica, en el sentido de comunicar a las regionales. Y entonces llegó ahí, pero efectivamente compramos unos radios, instalé unos radios, pero yo no sabía nada del cuento de Aeropesca, pues. Instala aquí, instala acá, y ya instalé, pues, y me regresé. Pero al paso de los años me di cuenta de que esas instalaciones, o sea, eran parte del operativo de Aeropesca, o sea, de la comunicación Barranquilla, me acuerdo del lugar que se llamaba Cubillas, que era la zona ahí en Guajira, la comunicación con Panamá y otra comunicación que había de coordinación, de coordinaciones en el Caribe, etc. Pero eso yo no lo sabía, o sea, todos me mantuvieron en secreto, solamente cumplí una tarea y regresé. Y bueno, lo demás pues ya casi todos lo conocen, ¿no? En octubre del 81 llega Roberto, a quien conocí personalmente, llega y bueno, hubieron problemas de tipo, digamos, de coordinación. Se había implementado en algunos puntos estratégicos la comunicación, pero no se había perfeccionado lo que sería la comunicación de coordinación entre el avión de aeropesca que llegaba, y el grupo, digamos, de Raúl, de Chalita, que estábamos en tierra. Entonces, ese fue un problema serio que casi nos costó mucho, ¿no? Pero bueno, se logró salvarla gracias a las iniciativas de Roberto y también de Raúl, ¿no? Y bueno, se logró el objetivo.
situaciones, digamos, a nivel interno fueron muy duras, ¿no? Muy duras en el sentido de que, pues, aparentemente estábamos preparados, pero no, o sea, no sabíamos cuánto de preparados teníamos que estar, porque la situación desde el punto de vista militar, o sea, no sabíamos, sabíamos la reacción de parte de las fuerzas, digamos, del gobierno, ¿no? No sabíamos eso. Tampoco sabíamos la reacción de la población en situaciones, digamos, de conflicto digamos, de la agresión, la magnitud que se desencadenó después de la llegada de las armas. Entonces, lo que tuvimos ahí fue una situación desesperada. Decenas de personas llegaban al campamento, ancianos, niños, personas de todas condiciones a pedir auxilio, ¿no? Porque la tropa había llegado a sus casas y no llegaban, digamos, gritando, sino que el grito era un roquetazo a la casa o el incendio de la misma, ¿no? Entonces, bueno, esa era la situación. Y tuvimos que andar por la montaña con una gran cantidad de gente, ¿no? Compartiendo los alimentos, las condiciones, digamos, mínimas que teníamos. Anteriormente se hizo un esfuerzo, digamos, preparativo, como 3 meses antes. Se comenzó a trabajar, se hizo un esfuerzo en el aspecto de propaganda. Con Raúl grabábamos cassettes en donde se expresaba, digamos, los planteamientos políticos del M, las razones de la lucha, se trataba de explicar de una manera bien básica, elemental, para que la gente entendiera, digamos, los principios por los cuales luchábamos, ¿no? Los cassettes se repartían. Después, cuando ya bajamos de la cordillera al plan, o sea, la zona de Picá, Tehuasa, entonces comenzamos a formar los comandos de lucha local, a prepararlos, pero la preparación era en base de pedazos de tronco que mandábamos a cortar para simular que eran fusiles, ¿no? Forma de portarlos, etcétera, y con dibujos, inclusive hasta limpiando en espacios, digamos, del suelo, hacíamos dibujos del fusil y sus partes, con algunos otros, digamos, algún poco de armamento que había. Entonces se hacía como un simulacro entre los fusiles que nosotros imaginábamos íbamos a tener, y pensábamos que era un T3 o algo parecido, que no sabíamos que eran FAL y FAP, es decir, fusiles ametralladoras como el FAP. Entonces hacíamos un simulacro para que los campesinos pudieran entender y poder que tengan una idea de cómo manejar el asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo coincido con Graciela en el asunto de la perspectiva que ella tiene de lo que fue el desate de la guerra, digamos, por parte de las tropas gubernamentales, ¿no? La persecución de todas las comunidades sin excepción, la persecución, digamos, de las fuerzas nuestras en todos los sectores, digamos, de capital, tanto de la cordillera hacia el Putumayo y la zona, digamos, cerca de Molinos, a Florencia, que habían algunos grupos allí que estaban operando. Entonces, los costos, digamos, de la guerra fueron significativos. No he leído, digamos, libros en estos años digamos, no he leído libros que respondan a investigaciones de primera mano sobre lo que significó, digamos, el daño social, económico que generó, y psicológico que generó ese periodo, digamos, de enfrentamiento y de guerra.
Entonces, yo me quedaría hasta ahí. Realmente este tema es un tema como para hablar tal vez de un par de días de forma continua, ¿no? Hay muchísimas cosas que conversar. Finalmente quiero referirme a Roberto, ¿no? Bien, un año después, me parece que en octubre del 82 fue emboscado y finalmente fue liquidado, ¿no? De manera, recuerdo, ¿no? Guillermo, mil gracias por esta breve presentación. Quiero comentarles que yo tengo una grabación que le hice a Roberto. Hicimos una charla un poco más larga y sé que todos los que estamos aquí quisiéramos oírlo de manera extensa. Pero también todos los colegas tienen cosas que aportar y todos fuimos de alguna manera vinculados a este hecho histórico. Pero sí me quisiera, antes de cortar y de darle la palabra a los otros colegas, me gustaría, Roberto, que contaras un poquito tu propia participación en el proceso. ¿Cuál fue tu papel en el hecho del avión, tu papel en las tecnologías y nos contaras un poquito esa parte que la prensa la ha equivocado en la versión oficial que se ha difundido de lo que ocurrió? Si puedes, por favor, en 3 minutitos, encerrar tu papel personal en el desembarco del avión. Bueno, podría, digamos, como había señalado de inicio, mi participación, es decir, fue en al comienzo, antes de iniciar digamos, la operación, ¿no? Porque la operación inicia en septiembre, o sea, los preparativos, digamos, de la operación inician en septiembre. Fátima está muy urgido en Panamá y convoca a Roberto, convoca a otro compañero llamado Federico, convoca a un compañero que es un gran amigo mío, el compañero copiloto, digamos, del M, ¿no? Lidenberg. Y entonces los convoca y les plantea de que el asunto tiene que ser lo más pronto posible. Entonces, bueno, ahí hay una larga historia de cómo hicieron las coordinaciones y toda esa cosa. Los problemas de plata y todo eso. Entonces, como volviendo al asunto para acotar, mi participación en el sentido de hacer esas instalaciones que no sabía para qué iban a servir posteriormente. Ese es en su primera parte. En su segunda parte, yo recuerdo que cuando estaba con Raúl, entonces Raúl era muy secretoso conmigo, guardaba una compartimentación total, ¿no? Yo, todo combatiente, pues nunca preguntaba absolutamente nada. Entonces, de última hora, faltando 2 días, me dijo de que había un radio de comunicación aérea, y que posiblemente una de las frecuencias de comunicación aérea iba a haber una comunicación importante, porque los compañeros iban a llegar probablemente en un avión o una avioneta. Entonces yo me dediqué a hacer el trabajo de búsqueda, ¿no? De monitoreo, eso. Teníamos otro radito ahí, nos servía para el trabajo, digamos, de monitorear noticias y eso. Y entonces, con esos precarios recursos, afanosamente tratamos de localizar. Raúl, yo no sé, se le ocurrió, o no sé si recibió información, dijo que había una contraseña o algo por el estilo. Luego apareció un radio de banda ciudadana, que me acuerdo. El radio de banda ciudadana no sabíamos de qué frecuencia sintonizar para la comunicación con el vuelo de Aeropesca.
y en fin, todo fue, digamos, el aspecto de comunicación fue fallida, o sea, la comunicación radial fue fallida entre el avión de Aeropeca y del grupo, digamos, de tierra, ¿no? O sea, el grupo, digamos, que estábamos en tierra y a lo largo de los entonces esa fue mi participación. Luego, posteriormente, claro, siempre hubo un esfuerzo, digamos, de autoconocimiento en el sentido del manejo de armamento y esas cosas. Entonces, luego participé, pues, obviamente, en los armados de los fusiles, en el despacho de la gente, de los distintos sectores y eso, ¿no? Y posteriormente, claro, después, pues, a todo el mundo nos tocó combatir. Prácticamente esa es mi participación. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora vamos a hacer la palabra a quienes la soliciten, levanten la mano o escriban en el chat. Y por favor, Víctor, nos controla un poquito el micrófono. Yo quisiera que los colegas se refirieran a una evaluación a ex post. Jorge, ¿sí? Jorge, perdone que me atraviese, es que nosotros, junto con Luis Ángel Sánchez, estamos en un mirador cerca a Salento, Quindío. Ya llegó la noche, no podemos y se nos va a acabar la batería, entonces yo pediría que nos dieran prioridad porque si nos acaba la batería, aquí no tenemos cómo recargarlo, estamos en una rural. Entonces queríamos que si nos pueden, con el perdón de todos, a veces nos dan la posibilidad de intervenir así ya cortamente, porque agotamos la batería de un computador y estamos en la segunda. Lo tenemos que recurrir. Y además por favor, no nos van a ver porque estamos en el oscuro. Sigue, Chucho, tranquilo. Bueno, entonces voy a dejar que Luis Ángel Sánchez quiere, ahí nos van a ver porque ya estamos oscuro acá. Entonces, que Luis Ángel Sánchez quiere hacer 2 anotaciones o 2 aportes respecto a esto y después hago mi aporte, por favor. Luis Ángel. A ver, me encanta el tema y lo que han expuesto, han comentado los antecesores, porque ese tema para mí es muy puntual. Yo llegué de profesor a Remolinos en 1973 de 19, a cumplir 19 años. Allá llegué a la casa de Conrado Marín. Soy fundador de los fundadores de Remolinos del Orteguás. Viví en la casa de Conrado Marín 2 años y pico. Con él fuimos hermanos, éramos hermanos, nos queremos demasiado, el hijo de Doña Anita y José Manuel. Conrado Marín era un mediquillo y era un curandero de la zona. Yo fui ayudante de él en varias veces, en accidente, en cosas que me tocaron muy duras. Y con él le atendimos teniendo 2 partos a la Madremonte y 1 a la Patasola. Éramos los médicos de la región. Conrado era un muchacho que en ese entonces tenía unos 26, 27 años. Llegué una noche de invierno a la casa de él. Era un hombre de una hiperactividad impresionante y quería como encontrar algo. Yo le llevé los primeros libros, le terminé de enseñar a leer y a firmar, a comenzar a escribir. Y allá había una colonia grande de la parte norte del valle y de Caldas, que los había tirado la violencia allá. Allá conocía al viejo, un bandido de la violencia, pero la violencia lo llevó a eso, que estaba rezagado en las montañas adentro de Barcimplat. Cuando nosotros con Conrado adelantamos, llevamos de primero allá a Alonso Orozco, a Daniel Rodríguez. Allá llegó también, llevamos a Perilla, mi hermano Perilla, Gerardo, y a Víctor Félix, a mucha gente que
para empezar allá a hacer ese trabajo de masas que pretendía hacer Gerardo Pereira en esas zonas donde no existía nada en cuanto a eso, pero había que organizar a esta gente en juntas de acción comunal y así venir por algunas cosas a nivel de gobierno. En cuanto a lo del avión, es muy puntual porque yo conozco esa zona y si voy hoy después de 43 años, como la palma de la mano, bastante la conocemos. Yo era concejal de Florencia y tengo un hecho muy práctico y muy chistoso sobre eso, que yo fui al consejo a pedir unas constancias porque se salía para Montañita a vender zapatos, y yo me había retirado el magisterio. Y me encontré con el alcalde de Fariete y me dijo, concejal, ustedes que se las dan de proletarios y ya tienen avión. Porque él nos acusaba que nosotros éramos del EMI. Dijo, ya tienen avión y miren, le dije, ¿cuál avión? Pues yo ya sabía, habían informado por el correo de las brujas que el avión había acuatizado con las armas. Y el alcalde le dije, pues, alcalde, ¿por qué mejor no da tinto que no he desayunado? Me dijo, no tengo tiempo porque me voy a unas vueltas, concejal, pero sí quisiera que de pronto puedan despegar el avión y andar en él. Le dije, yo no tengo que ver nada con eso, no sé de qué me está hablando. Ese es uno de los hechos y lo que adquirió uno, pues después de con anterioridad con Ricardo. Yo siempre he dicho, doctor Reinelli, amigos y Guillermo, así a todos los amigos, y he escrito algunos algoritmos letrearios desubicados sobre la irresponsabilidad de los líderes. Esa fue una hazaña, lo del avión para mí es una hazaña de marca universal, pero la historia congratula demasiado y le pone demasiadas preseas a los líderes y las organizaciones y los estados en su vida. Pero no he visto algunos escritos en lo poco que leo y de todo, y para que ustedes que son de las altas élites, de las grandes élites de la intelectualidad, hay que tomar en serio ese tema de la irresponsabilidad del líder, de los líderes, porque para mí me parece que la humanidad no puede seguir circundando en las acciones, en la política y en la guerra en torno a esas cosas. Entonces, yo creo que esa fue una de las audacias más grandes del EME y de las cosas cumbres que se pudieron hacer, pero dejó una estela de tristeza y de muerte, de tortura. Ese día yo salí, les contaba, hacia Montañita y en Venecia, donde yo había estado en el centro de tortura durante 20 días, me encontré con un bebé sangre, como era el sargento Cañón, y me botó todos los zapatos al monte que hay frente a Venecia, me botó lo que yo llevaba, un librito, todo me lo botaron y me dieron una palera y me hicieron devolver de ahí, porque según eso ya me tenían marcado, porque yo estaba también, que yo no sabía nada del operativo, muy poquito del operativo del avión, se corrían rumores. Y ya estaba pues la información a nivel oficial con lo que me ha dicho el alcalde. En ese centro de torturas me dijeron que todos los profesores del Caquetá y los que hemos estado por esa zona éramos conscientes y estábamos informados y las directivas de AICA, mientras me daban la garrotera, porque yo ya había estado torturado 20 días, 18 días, y preso y me había pagado como 5 meses de cárcel y estaba con presentación. Ese hecho me parece que dejó en sí, para que lo tenga en cuenta la historiadora y todos los historiadores, demasiada tragedia y demasiadas cosas, pero eso son cosas de la guerra. Para mí, les repito, es puntual por lo que viví esa zona, parte de mi juventud pasó allá. Luego me tocó abrirme a otros sitios y a otras tareas, porque yo participaba, era miembro del movimiento Firmes y dirigente, además representante a nivel nacional. Y eso
pues hacía que uno participara de todas esas eventualidades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero presentar un punto de vista un poco distinto en esta ocasión. Diverjo en el sentido de la temática puntual, porque el episodio del avión de Aeropesca hace parte del gran conjunto de hechos audaces, espectaculares, impresionantes y a la vez limpios, sin sangre, que protagonizó el M en el departamento del Caquetá. Pero me parece que debemos contextualizar más este ejercicio. Si queremos hacer un ejercicio histórico, debemos encuadrar más este episodio con todos los episodios del M en el departamento. Es decir, para que en estos análisis se mire qué representó para la historia, para la organización, para la lucha, en la presencia del M-19 en el Caquetá. Es decir, quiero que se podría darle continuidad a este tema, pero propongo que se haga con un mayor contexto dentro de la realidad nacional, porque si no podemos caer en la costumbre que hay, yo diría que un poco generalizada en el departamento, de tratar la historia de manera muy episódica, sin mostrar los móviles, las consecuencias que se dieron de los distintos hechos. Los historiadores de Caquetá generalmente nos han acostumbrado a mostrarnos fechas, protagonistas, familiares, Aviso de System listados y Reservoir. fechas, La batería se pero está agotando. no nos acostumbramos a meternos Aviso de dentro Comapel Battery del Monitor. La contexto batería para se está investigar agotando. realmente cuáles han sido los móviles y las repercusiones de los acontecimientos y específicamente del M-19. ¿Qué representó el proceso del M en el Caquetá? ¿Ya? ¿Cuál es el aporte para la libertad, para la lucha, para la organización de los sectores populares? Porque es que la historia califica, juzga y evalúa a partir de hechos realmente importantes. Por ejemplo, el liberalismo en el siglo pasado dejó huella porque, por ejemplo, se abolió la pena de muerte, porque se abolió la esclavitud a través de las luchas lideradas por los distintos actores o por los activistas del partido. Entonces, tenemos que mirar con ojo diferente qué representó la presencia del M-19 en el Caquetá. Entonces, ese sería como porque estamos ya cogidos de la tarde, pero yo llamo a que lo tratemos de hacer así, y no solo con esto del M-19, sino con otras historias. La organización de los movimientos sociales, por ejemplo, no se ha mirado cuáles fueron sus antecedentes, el momento, qué motivó esas movilizaciones, por ejemplo, la organización social en el departamento del Caquetá. ¿Ya? Llamo yo entonces a que ustedes o todos los integrantes de ese grupo nos movamos hacia ese lado de contextualizar los acontecimientos y no solamente reunirnos para acordarnos de cosas aisladas y bueno, son buenas las anécdotas, porque de paso les voy a contar la anécdota que ahí está con nosotros Ernesto Gómez, que cuando el avión de Aeropesca, él era el intendente del Caquetá. El alcalde era, como lo dijo Luis Sánchez ya, era el alcalde Bambuco, yo le decía el alcalde Bambuco, ¿sí? Pedro Farieta, yo lo he bautizado así porque era un muchacho, era menor que yo inclusive en ese tiempo, y era un loco completo. Yo le puse el alcalde Bambuco. Y entonces recuerden ustedes que en un informe que hizo un noticiero de televisión, Pedro Farieta apareció con uno de los guerrilleros que participaron en el operativo y con el periodista Eliezer León en la televisión.
el presidente Turbay llamó inmediatamente al gobernador, al intendente de ese entonces, el Ernesto Gómez, y le ordenó la destitución de Pedro Farieta. Ernesto Gómez me comunicó esa decisión y yo la eché al aire por la cadena RCN y por el periódico El Tiempo. Pedro Farieta no sabía siquiera que había sido destituido. Se vino a la emisora a formarme bronca, a decirme que yo quería hacerle daño. No sabía, él no sabía que lo habían destituido, pero yo tenía la información que me la había dado el señor Gómez Charri, que ahora nos va a confirmar eso. Eso es una anécdota, es decir, Pedro Farieta no sabía que lo habían destituido. Bueno, entonces yo quiero como redondear diciendo que, retomando algo que dijo Luis también, me parece que hubo una gran irresponsabilidad del M cuando con ese operativo dejó como escudo de la represión a las masas que estaban ya organizadas, bien organizadas, unas masas que tenían una gran esperanza de un proceso de lucha que venían haciendo efectivamente, ¿ya? Porque tal vez el M pecó por eso que llaman ese vanguardismo revolucionario, creyó pues entonces que ya la revolución estaba ahí a punta ahí detrás de la vuelta del cigarrillo, ahí en la vereda del cigarrillo, como decimos, y entonces cometió ese gran acto de irresponsabilidad, porque ya lo decía también Graciela Uribe, se despertó una ola represiva enorme contra la gente, lo que echa hacia atrás las conquistas que había alcanzado ese movimiento campesino. De manera que el pueblo luchador, el pueblo con tesón, siente entonces en estos episodios de la historia un bajón que tal vez puede incidir en la aglutinación, en la conformación de movimientos posteriores, porque la gente ya no cree, ya piensa que la lucha es una lucha inane, que no vale la pena, que sus dirigentes se venden o que otros cometen irresponsabilidades como la del M, en el caso que muy particularmente miro así. Eso sería lo que yo tengo. Lucho dice que tiene algo para... Hay un datico, Reine, del moderador. Le quiero dar un dato. Quería aclarar yo una cosita, Reinel, si se puede. Pero perdón, Luis Ángel, antes de que se les acabe la batería, y me gustaría que Ernesto Gómez nos diera su lectura sobre este proceso, por favor. Graciela, permítame. Termina, Luis Ángel, brevemente. Le tengo un dato. Como se habla de Remolinos y abajito fue donde cayó el avión, donde se acuatizó. Remolinos era un pueblito que quedaba en la finca de José Jiménez. Yo lo puse Pueblo Seco y todo el mundo se reía del país San Luis porque yo era un muchacho de 19 años en la finca de José Jiménez antes de Ramón Urrego. Entonces, con Luis Gonzaga, José Manuel Castaño, el papá de Conrado, Inocencio Marín, Luis González, Bernabé Morales, una gente, le propusimos al Peludo Cabrera trasladar el pueblo hacia ese sector en La Vega donde había agua. El pueblo quedaba más o menos a unos 20 minuticos, 30 minuticos del río. Por la desembocadura, nos íbamos por la desembocadura de la quebrada Maticurú. Entonces, propusimos en el 74 trasladar el pueblo y pedirle a la intendencia que nos colaborara en eso y nos llevamos comisiones verdaderamente a través de los líderes que nos apoyaban en Florencia. Para darles ese dato muy puntual sobre el pueblo, que el pueblito existía adentro y no había agua, no había una quebradita que pasaba por ahí, solo una laguna de juncos, le llamamos, y antes a la finca de Ramón Urrego, porque como es puntual el tema, les doy ese informe. Se nos perdió el audio. Ernesto, por favor, denos su opinión, Ernesto, y después Graciela, que tiene también algo que adicionar. Ernesto, denos su opinión sobre tú como intendente en ese momento, cómo viste el proceso y cuál es tu lectura ex post. Gracias, Rinel.
Yo voy a hacer unos datos históricos ante tantos testigos de primera mano, por favor. Si cometo alguna imprecisión, me corrige. La información que me llegó en esa época como gobierno. Se conformó un comando, el comando José Elmer Marín, si no estoy mal, así que se llamó la operación, que se concretó lo primero que hizo la F-19 fue buscar un avión que pudiera cargar los 300 fusiles. Y ese tipo de avión eran un Curtiss. Esos aviones Curtiss pues no tiene sino la Fuerza Aérea y dos empresas privadas, dentro del cual estaba uno en Aeropesca. Era el famoso HK-388. Se concretó el contrato con Aeropesca el 20 de octubre del año 81. La operación por X o Y motivos se tardó 2 o 3 días en salir de Medellín. Ellos hicieron pasar como unos contratistas que debían llevar un material eléctrico de Barranquilla a Solano. De Barranquilla a, no recuerdo, de Barranquilla a Solano o en Putumayo. Entonces, se contrataron y con todas las diferencias que había, que tuvieron con el avión, salió dentro del comando del M-19 que iba en esa época, iba un piloto, también para cualquier cosa que tuvieran dificultades con el piloto y el copiloto de Aeropesca. El avión salió de Medellín, salió directamente a La Guajira, donde se debían cargar los 300 fusiles. El trayecto entre La Guajira y al sitio donde iban, en Caquetá, era más o menos 4:30, 5 horas. El avión llegó al Caquetá ya pasadas las 6 de la tarde. Definitivamente la pista no la encontraron, la pista que estaba prevista para el aterrizaje. Entonces el comando del M-19 ordenó al piloto que aterrizara sobre el río Orteguaza, creo que era cerca de Granario, entre Remolino y San Antonio de Cuchara, algo así, no me acuerdo. Después llegaron ahí aterrizaron, con su tren de aterrizaje y gracias a la arena que tenía, el cúmulo de arena que tenía los Orteguaza, el avión frenó y comenzó a inundarse. Fue cuando llegaron el operativo que lo estaban esperando allá, y en canoa sacaron todos los fusiles, no dejaron absolutamente nada. Y la sacaron todas las armas. Pues dentro de eso hay una anécdota. Resulta que del comando que iba, el M-19, según inteligencia militar, que supo en esa época, ellos se volvieron en un avión comercial, eran 4 o 5 creo, y se volvieron Florencia, Bogotá, con tiquetes aéreos, como cualquier persona, Florencia, y se volvieron a Bogotá, dentro de los que dirigieron la operación. Esa es la información que a mí me llegó. ¿Qué significó eso para el gobierno? Pues eso era un golpe. A mí me llamó el ministro del gobierno de esa época, no recuerdo si era el viejito Mario Bismarck o Germán C. Hernández, y el ministro de Defensa era Camacho Leiva. Me llamaron a regañarme a mí, yo no tengo nada que ver por unas declaraciones que yo he dado, que había sido una operación milimétrica. Es decir, fue una de las bofetadas tremendas que le dio el gobierno en esa época. Para el gobierno fue terrible. Entonces, pues, lo que comentaba Jesús María fue cuando se empezó toda una cacería de todo el departamento de Caquetá, y todos sabemos pues todas las atrocidades que se cometieron, etcétera. Y en esa época estaba así
muchacho Pedro Marieta, que estaba ya alcalde, él fue y se reunió en un almuerzo con ellos. Conciencialmente, no sé por qué fueron a parar allá. Y el ministro del gobierno me llamó inmediatamente que lo destituyera, y que yo procedía a lo correspondiente. Desde el punto de vista del gobierno fue un golpe certero que dio el M-19 para la historia. Ese sería mi aporte. Cualquier imprecisión, por favor, me corrijan. Gracias. Sí, perdón, me salí de la cosa. Ernesto, mil gracias. Yo aprecio mucho que nos estés dando tu lectura sobre el tema. Y bueno, yo quisiera pedirle primero a los colegas, por ejemplo, a Graciela y a Chucho, que apaguen el audio mientras estén hablando los otros colegas, lo mismo que lo apaguen el audio para poder concentrarnos. Y quisiera ceder la palabra a cualquier otro colega que quisiera aportar su lectura sobre el proceso y después volver con Guillermo y con Graciela, que tienen comunicaciones que darnos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Silvio, por ejemplo, ¿quiere aportar algo al respecto? Bueno, Silvio parece que no está, no ha puesto el micrófono. Silvio, ¿quería hacer algún aporte? No. Bueno, entonces, por supuesto, sobre estos temas es la historia, es la dolorosa historia que hemos vivido, y no es ponernos de acuerdo en los impactos, en las causas y demás. En lo personal, quisiera aprovechar mientras los otros colegas quieren hacer su aporte para comunicar lo siguiente, que es mi hermano Herminzo, que no pudo vincularse por problemas de la tecnología, me cuenta que él era profesor de la vereda Platanillo. Los estudiantes de él eran 22 estudiantes. De esos 22 estudiantes, el M-19 los vinculó a todos a la guerra. De esos, 14 estudiantes murieron. 14 muchachos, estudiantes de la vereda Platanillo, ahí enseguida, en el municipio, murieron. Eso es para caricaturizar lo que fue, para simplificar lo que fue la represión, donde el ejército colombiano, 20.000 soldados, según la información de la época, a recuperar las armas del avión de Aeropesca. Y la tragedia que fue el confinamiento y la vinculación de los pueblos indígenas, Coreguaje. Yo invité a Álvaro Piranga a que interviniera hoy en esta reunión, pero no pudo por otra reunión. Y la tragedia que fue para el pueblo Coreguaje posteriormente a este proceso. El pueblo Coreguaje fue vinculado a sacar las armas en quillas del avión, y por supuesto el ejército después lo estigmatizó como del M-19. La tragedia que vivimos y que vivió las poblaciones campesinas y de indígenas de la región por la arremetida del ejército para tratar de recuperar el honor de las armas, fue de magnitudes a propia percepción del proceso, y en ese sentido quisiera volver a ceder la palabra a los colegas que quieran opinar. Graciela, parece que Silvio no está conversando, entonces Graciela tiene una inquietud sobre el tema. Por favor, le devolvemos la palabra a Graciela. Simplemente aclarar un poco el contexto de las palabras que yo dije, digamos. Reynel pidió que hablara de vivencias y yo lo que hice fue hablar de la experiencia que viví.
Por tanto, una cosa es, al narrar la historia, utilizar la narrativa, y otra cosa es el análisis. Ciertamente, en la exposición mía no hubo análisis, hubo una narración de hechos que viví, pero que fue muy sintética, y como yo les decía, yo después la reconstruí con los colonos cuando vuelvo a Remolino y a toda la zona, Remolino, San Antonio de Getuchá, Agua Negra, las comunidades, para trabajar el libro. Entonces yo reconstruyo la historia desde las vivencias de los campesinos que estaban allí. Entonces, esa parte, lógico, no alcancé a describirla porque es bastante larga, está todo en el libro. Ahí está la parte de análisis de los campesinos, de los hechos. 20 años después yo ya tengo otros trabajos más analíticos, y no solamente del M-19, también de la FARC, del paramilitarismo en el Caquetá, de las organizaciones sociales. Sí, es mi versión, pero es mi versión un poco más de un análisis más académico y desde un análisis pasado los años. Una cosa es cuando la vivimos en caliente, en su momento. Yo la escribí pasados 8 años, cuando saco el libro, pero ahora han pasado más de 20 años y ya uno más en frío puede con distancia contextualizar muchísimos más hechos sobre los errores y sobre los aciertos que han podido cometer los líderes sociales, que han podido cometer los dirigentes de las organizaciones armadas, ¿sí? Sus visiones de pronto cortoplacistas hacia la toma del poder, la visión de la lucha armada, y no solamente la visión de la lucha, la visión de la lucha armada como una alternativa para la toma del poder. Hoy, mirando el contexto de Colombia y mirando el contexto de las luchas sociales y armadas de América Latina, hemos madurado esa visión de la lucha armada que se vivió con tanto ahínco en los años 60 y en los años 80, ¿no? Entonces, ciertamente sí, hay que hacer el aporte analítico, pero pues no sé, ustedes irán definiendo cómo se vaya dando este espacio, en qué momento pasamos de las narrativas y de las vivencias al análisis, ¿no? Porque lógico, el análisis ya requiere otra explicitación de los hechos, ¿no es cierto? Eso era lo que yo quería decir. Quería también precisar que el avión fue un Curtiss C-46 de la empresa de Aeropesca, ¿no? Según los datos que yo tengo, y tengo, lógico, muchísima más información de todo lo que pasó, cómo fue el desembarco de las armas, cómo fue la armada de las armas, cómo fue la repartición de las armas, cómo fue el traslado de las armas, por eso yo lo llamo la ruta de las armas, desde Remolino hasta la cordillera, y cómo empezaron a utilizar esas armas, y ese de pronto fue uno de los errores más grandes. Ellos locos con armas nuevas, fueron como más rápidamente, los detectó el ejército para sus operativos, y eso hizo que todo el grupo del M-19 saliera en desbandada de la región y se quedó Conrado encerrado, y ahí fue donde después de un tiempo Monseñor Alzate, que era el alto comisionado de la paz, logra entrar y logra sacar al grupo que estaba también con enfermos, sin plata, sin provisiones. Es decir, es una historia muy larga que yo después con algunos dirigentes del M-19 pasada la guerra podíamos analizar todas las consecuencias que ese hecho tuvo. Gracias, Graciela. Muy amable por tu aclaración. Perfecto, aquí estamos por ahora más en la narración, no tanto en el análisis, tienes toda la razón. Bueno, son en este momento son las 7:04. Sobre esto vamos a tener que volver inevitablemente,
Pero yo les propongo que reflexionemos primero. Yo creo que ha sido muy grato encontrarnos, vernos, sentirnos. Tenemos muchas cosas que decir. Algunos compañeros han tenido problemas con la tecnología. Quisiéramos escucharlos a todos. Pero por ahora, antes de que abandonen los colegas, todo el mundo tiene que hacer cosas, me gustaría invitarlos a que propusiéramos qué tema discutimos la próxima semana. Bernardo Tobar Zambrano dijo, ¿por qué no hacemos la reunión donde cada uno cuente cuál fue su experiencia en su vínculo con la educación en el Caquetá? Si yo le entendí bien a Bernardo, aunque no sé si Bernardo ya está en línea para que nos explique, él planteaba que cada uno contara su vínculo como estudiante, su experiencia como estudiante de escuela o de bachillerato, o su vínculo como docente, y a ver qué lecciones tenemos de lo que era nuestra región, tal vez en los años 70, 80, 90, y si eso nos ayuda en la conversación. Hay también una propuesta de otros colegas de que hagamos una reunión sobre el tema de qué fueron las semanas culturales en el Caquetá y qué representaron para la cultura, la pertenencia, para la formación y también para las tensiones y conflictos que después vivimos. Ha habido más propuestas de los compañeros, por ejemplo, que hagamos una discusión sobre el tema del paisaje, de los espacios y del turismo. No logró entrar William Wilches, que no sé por qué no pudo entrar. Él está trabajando en los temas de turismo y la verdad, muchos que somos de allá no conocimos los lugares en la dimensión que hoy el mundo reconoce que es el aporte a la cultura del paisaje, del espacio y demás. Bueno, hay varias iniciativas en ese sentido. Entonces, antes de que se retiren, me gustaría primero invitarlos, decirles que estoy muy feliz y muy agradecido por lo que hemos aprendido hoy, por el encuentro, y que continuemos el próximo sábado a las 4:30 ya abrimos, a las 5:30 saludamos y a las 5 en punto arrancamos con el tema que hayamos acordado hoy. ¿Quién se ofrece para hacer una presentación tan excelente como la que hizo Graciela y Guillermo también respaldó plenamente? Entonces, cedo la palabra primero para que opinen sobre qué tema podemos discutir la próxima semana, entre los que hemos propuesto u otras sugerencias. ¿Quién quiere darnos un aporte, por favor? Jorge, yo me pongo por encima de todos porque tengo el 10% de la batería del segundo equipo. Mire, en consonancia con lo que yo propuse, pues sería como pedirle a usted y a los compañeros que en la próxima sesión hagamos una profundización, un análisis más contextualizado de este episodio que, como digo, hace parte de la gran cantidad de hechos que deslumbraron por su espectacularidad. Entonces, sería bueno, pues no sé, propongo que en la segunda sesión se hiciera ya un análisis, y de paso le digo a Graciela Uribe que cuando yo hablé de los historiadores episódicos, nunca me refiero a ella, no, mis respetos y mi aprecio, y es una de las mayores analistas de la historia del departamento, sino que muchos de nosotros nos hemos visto enfrentados a relatos de fechas y protagonistas nada más en la historia regional. Entonces, para mí, pues quiero renovar esa propuesta y de todas maneras agradecerle a todos ustedes. Yo tengo otras cosas también desde el punto de vista de más episodios concretos de esto, como por ejemplo las denuncias que recibí como periodista de RCN y del Tiempo de personas que llegaron desde allá
a contar que les arrancaron las uñas, que les pellizcaban los senos, que les cogían los testículos, como consecuencia pues de esa represión que mencioné yo hace un rato. Y también otras cosas que con la reverencia que le ha guardado a los dirigentes no se han mencionado, pero muchas personas me dijeron que dirigentes reconocidos del M ordenaron sacar de las casas a todo el mundo para que completaran la tarea de arrastre de las armas en un acto igualmente irresponsable. De manera que les agradezco, que estén muy bien, y ha sido un acto muy emocionante para mí y para el compañero Luis Ángel Sánchez haber contado con ustedes. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Víctor. ¿Se oye alguna opinión sobre la propuesta de Chucho de que continuemos en este tema, pero con una dimensión un poquito más analítica? Reinel. Sí, él sí. Yo ahí en el chat había escrito algunas ideas pensando en que como ustedes propusieron iniciar con este ejercicio del acuatizaje del avión de aeropesca. Y claro, me uno también. Una cosa es las narrativas y nuestros relatos experienciales, ¿cierto? De ciertos hechos en la historia del Caquetá que con algunos hemos compartido quizá, pero pues por supuesto otras es el análisis que eso requiere. Entonces yo sí creo que valdría la pena que continuáramos con estas historias del M-19, incluso en el chat yo había colocado continuar con el M-19 en el Caquetá, después la guerra del Caquetá y los derechos humanos, porque es que están muy vinculadas. Y por el momento, para evitar el estrés, yo sí quisiera que asumiéramos en este arranque el conversar efectivamente sobre las vivencias. Y ya vendrá, quizá después de 2 sesiones o 3, ahí sí que profundicemos un poco más en el análisis. Pero yo privilegio también el que este espacio propicie la palabra desde las vivencias. Eso me parece bien en este primer momento. Y ya vendrá en su desarrollo otro momento para afianzar más el análisis. En eso era lo que yo quería proponerles. ¿Están de acuerdo con la propuesta de él? Me parece magnífico, que resume un poco lo que planteaba Chucho. Pero bueno, ¿qué opinión tiene Nicolás? Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta de Elsie, en la medida pues en que el relato nos ayuda a recordar. Interesante que pudiéramos abordar. ¿Aló? Las afectaciones, discúlpenme, que sería muy interesante también abordar las afectaciones al pueblo coreguaje. ¿Qué le sucedió a los indígenas en esta región? Exactamente. Bueno, inicialmente lo podemos hacer como un relato, como dijo el Sillané, y después entrar a una etapa de análisis. Inclusive, mire que esto hay que, de una u otra forma, relacionarlo pues con la llamada toma de Florencia, ¿sí? Yo creo que es un episodio más de una concepción de la política y de una concepción pues sobre los procesos para la toma del poder como se entendían en esa época. ¿Alguien más quiere opinar sobre cómo haremos la próxima reunión el próximo sábado a las 4:45? Profe. Guillermo, Jorge, por favor. Porque mi opinión es este tema, el tema de la guerra en Caquetá, para ser más conciso. El tema de la guerra en Caquetá es un tema muy complejo, como hablar del tema de la guerra, digamos, en Colombia. Pero bueno, si nos circunscribimos al
al Caquetá. Es un tema muy complejo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que han expresado los colegas en el sentido de que entremos en un periodo, digamos, en donde vayamos con la narrativa, ¿verdad? Con la narrativa de los hechos. De los hechos. Para luego pasar, digamos, al análisis. Ahora, el asunto es que, dada la complejidad del asunto, es un poco yo lo advertía, traté de decirte en el chat de ayer que te envié. O sea, este tipo de conversaciones no son conversaciones así como muy fáciles, en el sentido de poder, digamos, llegar como a ciertas conclusiones en cortos tiempos. Entonces, para mí, veo que se está haciendo necesario, es como hacer una memoria de cada una de las reuniones, aunque es un trabajo pesado, pero es lo que nos va a permitir después hacer el trabajo del análisis. Ahora, entiendo, hay muchos colegas que son, digamos, académicos que están dedicados al aspecto de la investigación, el análisis sociológico, político, económico, etcétera. O sea, son personas, digamos, especializadas en este tema, que muchos nos pueden ayudar. Pero sea como fuera, pienso que el asunto este de escribir la memoria de cada reunión, o sea, ayudaría para que ellos, durante el periodo de la semana, puedan ir pensando y haciendo los razonamientos necesarios e ir, digamos, como preparando el campo, el ambiente para poder llegar al momento del análisis de forma general. Ahora, yo estoy muy agradecido, digamos, por la oportunidad, digamos, por la identificación que tenemos independientemente de las perspectivas, ¿no? De las perspectivas, mi perspectiva es una perspectiva, como he dicho, desde adentro. Trato de ponerme una perspectiva desde afuera. Igual creo que el resto de colegas deberían hacer, o sea, tratar de ponernos en los zapatos de otro para poder tratar de enfrentar este complejidad tan grande. Entonces, es lo que pienso. De otra parte, imagínense cuánto tiempo nos ha tomado a cada uno de nosotros entrar en estos procesos de entendimiento de que la guerra no es la solución, ¿verdad? Y aquí recuerdo esa famosa frase que dice que las revoluciones armadas terminan implantando o implementando aquello que es derrotado. Eso es lo que ha sucedido y viene sucediendo a lo largo de los tiempos. Entonces el camino de la violencia, de la guerra, no es el camino dentro de este mundo, digamos. Pero ¿cuánto tiempo nos ha tomado? Es decir, por lo menos en el caso mío me ha tomado casi como un cuarto de todo lo que es mi vida llegar a este entendimiento. Y el entendimiento no solamente en el sentido, digamos, de mentalizarlo, de encontrar la lógica, sino en el sentido de llevarlo al interior, y desde el interior, desde lo profundo del corazón, como te digo, lograr como hacer carne este asunto de la lucha por la paz y la no violencia. Eso es lo que estoy pensando, Jorge y colegas. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, creo que hay consenso en que la propuesta de él sí la podemos acoger. De todas formas, recuerden, colegas, que no queremos convertir esto en un análisis académico y no solo un tema de la violencia o de la política. Hay otras dimensiones de la vida en el Caquetá y la Amazonia que seguramente nos pueden convocar. Lo que se ha hecho en el ámbito de la cultura, del arte, de la literatura, de la pintura, de la escultura, lo que es la oferta ambiental de la Amazonia, el paisaje, la recreación cultural. Creo entender que estamos de acuerdo en que hagamos la próxima, continuar con los relatos
sobre el tema del M-19 en el Caquetá y voy a intentar a ver si los compañeros indígenas Coreguaje nos cuentan su relato. Ellos fueron victimizados en este conflicto, no solo porque fueron instrumentalizados en el tema por el M-19, sino por el narcotráfico y después por la llegada de las FARC a ocupar los espacios del M-19. Seguramente sería muy bueno escucharles su lectura. No sé si quieren resumir y despedirse, pero tal vez estamos de acuerdo en que la propuesta de Elsie la formalizo y la presentamos para la próxima reunión. ¿Quiénes quieren saludar de despedida o hacer un saludo o una despedida? Bernardo, inicialmente no se pudo comunicar. No sé si ahora puedes, Bernardo, darnos su saludo y presentarte. No. Bueno, compañeros, yo quiero despedirme, no sin antes decirles que estoy muy contenta de haberles reencontrado y saludo estos espacios porque me parece que a estas alturas de nuestras vidas bien vale la pena aportar un poco desde las experiencias vividas, un poco a los procesos de memoria tan necesarios hoy en este país. Entonces, desde esa perspectiva, yo saludo el espacio porque me parece que es una buena oportunidad de poder no solamente reencontrarnos, porque hemos caminado quizá en algunas de las trochas por el Caquetá o por la Amazonía, y qué bueno el tener la posibilidad también de compartir algunas de nuestras vivencias. Yo sé que, por supuesto, estos espacios son muy importantes, y sobre todo en estas coyunturas que tenemos ahora, en esta época de transición histórica que vive el país, nada fácil, y menos en el Caquetá, pero hoy más que nunca se hace más vigente estos ejercicios. Entonces, hasta dentro de 8 días y un abrazo. Y gracias a Reinel por convocarnos. ¿Quién más quiere despedirse? Yo quiero decir algo, ¿sí? A mí me parece importante que en algún momento conversemos acerca de el papel que jugaron los profesores de la universidad. Es decir, es evidente para mí que la llegada de otras partes del país, pero al mismo tiempo de profesionales caqueteños, contribuyeron significativamente a darle una dinámica. Y esa dinámica inevitablemente tiene que encontrarse con el turballismo, ya no en términos peyorativos ni de señalamiento, sino hasta qué punto el Partido Liberal, ¿sí? Pues que todos sabemos que dirigía a don Hernando y su señora esposa, el papel que jugaron en el departamento, no en el sentido, por ejemplo, del señalamiento, del gamonalismo y todo lo demás, sino que ese proceso político le sirvió, con peros, pero le sirvió al Caquetá en una coyuntura específica. Y quiero también ligar esto a las actividades culturales, sobre todo muy seguramente el teatro. No pudimos conversar con Edilberto Monge, pero por ejemplo el papel de Monge, el papel de Rodolfo Vela, el papel de los Checos, perdone que no recuerdo el nombre de ellos, el papel de los músicos, inclusive el papel de un hombre como Luis Ángel Nieto,
al frente del Instituto de Cultura del departamento. Ahí yo creo que hay un quiebre entre un viejo Caquetá y el Caquetá que tenemos ahora, que no sé si sea el mejor Caquetá, pero hubo en un momento dado una ruptura, para bien o para mal. Gracias, Nico. Creo que me salí hablé, pero no me estaban oyendo, me parece, o sí me estaban oyendo cuando hablé recién. Yo no te escuché. Bueno, estaba y me salí, intenté conversar, plantearles que por favor estemos de acuerdo con lo que planteó Nelsi para la próxima reunión. Hablemos de nuevo de relatos, pero ampliando ya no solo al tema de la avión de Aeropesca, sino lo que significó el M-19 en la región y la guerra del Caquetá. Vemos un poco de nuevo en relatos, no tanto en análisis, aunque posteriormente podríamos volver al tema del análisis. Le estaba tratando de insinuar de que no nos podemos reducir al tema de la dimensión política, sino también a otros temas de la vida en la región, como muy bien lo acaba de plantear Nico, el ámbito de la cultura, pero el ámbito de la oferta ambiental y del paisaje y del turismo y de la recreación, lo que fueron, por ejemplo, las enseñanzas, lo que pasó con la educación, el papel de la iglesia y el papel de los intelectuales en la región. Eso está muy bien. Nico planteaba el papel de la universidad. Entonces, si por ahora están de acuerdo, la próxima lo hacemos sobre la propuesta de Elsie Antengamos, el tema de los relatos sobre el conflicto, y tanto centrados en el tema del M-19, pero más allá de solo más allá del avión. Espacio, El avión. el avión. Amigos y amigas, si alguien más quiere despedirse, por favor. Me despido, Reinaldo. Me gustaría despedirme, agradecerles pues, la invitación a compartir con ustedes estas anécdotas de vida y recordarles, estoy muy de acuerdo con la propuesta de Elsie y con lo que habla Jorge, de no limitar, no ponerle límites, sino dejar que este chat sea algo más amplio. Y les recuerdo, la palabra es un abrazo al alma. Digamos que este chat debe ser una oportunidad para replantearse nuevos caminos con personas como ustedes, que son personas que ven el mundo con otra sensibilidad, como más mascadito. No sería bueno ponerle una cuadrícula a este chat. Entonces yo pienso que efectivamente sí, hay que darle más amplitud. Y bueno, me despido y me encantó haber estado hoy con ustedes. ¿Alguien más quiere despedirse? No, pues me despido yo, Reinel. Vale. Agradezco. ¿Aló? Sí. Ah, ya. Sigue. Bueno, no, muchas gracias, Reinel, por este espacio. Me ha parecido muy interesante. Y sí, estoy de acuerdo con Elsie en la propuesta, enfatizando en que este espacio sea sobre todo de vivencias y experiencias más que de análisis, que puede ser en otro momento, porque de vivencias es que se ha hecho la historia. Muchas gracias y un saludo para todos. Un abrazo a todos. Mil gracias, Víctor, por mantener aquí el ámbito. Y nos encontramos entonces el próximo sábado a las 4:30 y a las 4:45 nos saludaremos el próximo sábado. Chao.